noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9, ya estamos hasta las 10 de la noche, en una noche de viernes, noche de picada con periodistas, y hoy vamos a tener una mesa de lujo de periodistas con quienes vamos a hablar un poquito qué está pasando en este escenario político en ebullición. Ha sido una semana corta, estamos en el Viernes Santo, pero muy agitada, porque evidentemente están todos en campaña. Scioli, Macri, Massa, Wiener, están todos en campaña y de alguna manera Cristina está tratando de moverse frente a las propuestas que hacen en campaña los candidatos, por ahora todos de la oposición, porque no sabemos quién es el candidato de Cristina y las señales que llegan desde el oficialismo es que Scioli por ahora no es. Y Scioli lanzó el plan de lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires en campaña. Massa hizo pelota el proyecto de reforma del Código Penal en campaña. Macri acaba de proponer que se adelante, escuchen bien, que se adelante a mayo la suba para los jubilados que está prevista en la Ley de Movilidad Previsional para octubre recién. En campaña también Macri. Bueno, y el gobierno que está mirando un tanto desconcertado cómo también se mueve muy fuerte todo el arco sindical. Esta semana ha habido muchos ruidos, no tanto ya con Moyano, que fue capítulo pasado de la semana anterior con su paro que paralizó el país, sino con los gordos de la CGT oficialista, que le están reclamando a Cristina definiciones sobre la suba del piso de ganancias, la actualización de las asignaciones familiares, todos temas que se los come la inflación. Entonces el gobierno de alguna manera está viendo dónde se ubica para recorrer estos largos 18 meses que tiene por delante e incluso algunos temas en los cuales el kirchnerismo busca subirse al cambio de humor social. Por ejemplo, hay una mayoría, según las encuestas, que reprueba los piquetes, que ya está harto, cansado de los cortes de ruta o los cortes de calle en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aún esos proyectos, cuando el kirchnerismo los lanza después de haber mirado para otro lado e incluso apañado los movimientos piqueteros kirchneristas durante todos estos años, le generan mucho ruido en la interna política del propio kirchnerismo. Salió Tería a decir que es un proyecto que no le gusta, ha salido el CES de Horacio Berbisky a decir que tiene puntos contradictorios, que le parece raro que se esté limitando la protesta social. Bueno, la verdad que un escenario muy complejo en lo político. Y también un nuevo actor, atención con la izquierda, el frente de izquierda que está teniendo un mayor protagonismo electoral y sobre todo en la calle. El kirchnerismo evidentemente en los últimos tiempos ha perdido la calle. Así como en su momento desplegó todas las organizaciones sociales movilizándose en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en distintos puntos del país, y el pico fue durante la crisis del campo del 2008, hoy quienes están en la calle son o los movimientos sociales que se refieren a Libres del Sur y a Hermes Wiener o el Frente de Izquierda. Así que un escenario complejo para Cristina. Ahora, ¿qué se está discutiendo como telón de fondo de todo ese escenario político y social? La situación económica. ¿Y cuál va a ser la herencia económica que deje Cristina para el próximo? Para el que viene en diciembre del 2015. Y uno tiene la impresión, y esto también lo vamos a discutir un ratito con los colegas y amigos periodistas, que Cristina dilapidó gran parte de lo que había recibido del modelo kirchnerista de Néstor Kirchner. Y ahora lo que está tratando de hacer es salvar la herencia para dejar una economía más o menos ordenada en diciembre del 2015. Y eso le implica también costo político, porque, por ejemplo, no actualiza jubilaciones o las actualiza muy debajo de la inflación, porque está más preocupada hoy porque no se le dispare la inflación o no se le dispare el dólar o no le caigan las reservas que por la distribución del ingreso. Miren lo que ha pasado, hablando de la herencia económica de Cristina, esto ya lo vimos varias veces, en las etapas del modelo kirchnerista. La primera etapa con alto crecimiento, las barritas verdes, crecimientos del 8-9%, las famosas tasas chinas que hoy quedaron en el olvido, y tasas de inflación por debajo del 10%. Esto es hasta el año 2007. La segunda etapa con tasas de crecimiento ya no tan importantes, sobre todo por la crisis y la recesión del año 2009, la crisis financiera internacional, pero tasas de inflación ya arriba del 20% en esta segunda etapa, entre el 2007 y el 2011. Igualmente Cristina, por la recuperación económica del 2011 y el 2010, acumula un gran capital político y gana con el 54% de los votos. Y además por mucha política en esta etapa. Compensa las falencias de la economía
con la asignación universal por hijo, la movilidad previsional, la moratoria para 2,5 millones de jubilados que no tenían los aportes jubilatorios suficientes, el plan Argentina Trabaja, muchas medidas políticas que le compensan este funcionamiento, si se quiere, un tanto ya defectuoso del modelo económico. Y esta es la tercera etapa. En la tercera etapa del modelo, desde el año 2012, tenemos una economía estancada. Miren estas barritas en verde. 0,05% de crecimiento en 2012, 3%, tal vez un poco menos, después de las truchadas del INDEC 2013, y este año de crecimiento, caída del nivel activo, 0%. Es decir, una economía estancada y una inflación que está en promedio arriba del 25%, y el objetivo de este año para el gobierno es que se fije acá en el 30%, que no esté por arriba. Entonces, muy alta inflación y estancamiento. Y ya no queda resto, como en la segunda etapa, para hacer políticas activas de distribución del ingreso, alguna novedad, qué sé yo, hacer un 50% de aumento en las jubilaciones, duplicar la asignación por hijo. No le queda resto desde el punto de vista fiscal al gobierno para implementar políticas activas fuertes como las que utilizó en esta segunda etapa para compensar la inflación. Y ahora no solamente tiene que compensar la inflación, sino también la recesión económica o el estancamiento económico. Bueno, principal herencia que va a dejar Cristina y que no la va a poder corregir ya en estos 18 meses, en todo caso la va a poder moderar, es la alta inflación. Fíjense lo que ha pasado con la inflación en el primer trimestre del año comparado con otros países. Argentina tiene una inflación altísima, 10% en 3 meses, 30% proyecta como objetivo el gobierno para este año, y fíjense la inflación del resto de los países socios de la Argentina: Brasil 6% anual, Chile 3% anual, Estados Unidos 1% o 1,5% anual. ¿Esto qué significa? Que Argentina tiene atraso cambiario. Con estos niveles de inflación y con los socios comerciales teniendo inflación tan bajita, Argentina se vuelve todo el tiempo cara en dólares. Se vuelve cara en pesos y en dólares, salvo que el dólar siga subiendo todo el tiempo hacia arriba. Fíjense, esto es lo que se llama el tipo de cambio real. Este es otro de los legados de Cristina. Alta inflación y atraso cambiario. No lo va a poder corregir, en todo caso lo va a poder moderar. Este era el colchón cambiario que recibió Néstor Kirchner cuando asumió el gobierno. Había subido fuertemente el dólar y la Argentina era muy competitiva. 324, con la base 100 de la convertibilidad, era lo que se llamaba el dólar real, lo que valía como competitividad el tipo de cambio alto. Cristina asume con un valor de 183 en diciembre del 2007, esto es diciembre del 2007, en noviembre del año pasado esto cayó a 115, y con la última devaluación subió a 132, pero fíjense que quien llegue al gobierno, o incluso si el gobierno mantiene esta competitividad de la última devaluación, ya no tiene el colchón cambiario con el que asumió Cristina su primera gestión. Es decir, no hay colchón. Cristina deja el gobierno en diciembre del 2015, en el mejor de los casos, manteniendo la competitividad de hoy, si no se la come la inflación. Pero ya no hay colchón cambiario. También, cuando vos tenés alta inflación y el dólar no va al ritmo de la inflación, lo que sucede es que hay una fuga del dólar. Es decir, el dólar resulta barato, y es lo que pasó en los últimos tiempos en Argentina. Es decir, todos los países de la región entre 2007 y 2013 acumularon reservas. Brasil duplicó las reservas, México más que duplicó sus reservas, Perú las multiplicó por 3, sus reservas en el Banco Central, los dólares acumulados en el Banco Central. Chile las multiplicó también casi por 3, Uruguay multiplicó por 4 las reservas acumuladas en el Banco Central, Argentina disminuyó más del 40% las reservas en el Banco Central. Es decir, se le fueron los dólares, porque se perdió el valor de la moneda por la inflación, y cuando hay inflación en un país con la historia de devaluaciones, default, incautación de depósitos de la Argentina, la gente huye del peso. Se va al dólar, se lleva los dólares del Banco Central, y por eso es el único país de la región que en estos 6 años perdió sus reservas. 40% de caída frente a los países de la región que las multiplicaron por 2, por 3 e incluso por 4. Otra de la herencia de Cristina, de los legados que va a dejar Cristina, y no lo va a poder corregir tampoco de acá a diciembre del 2015, en todo caso lo puede llegar a encaminar de nuevo. Por eso es muy importante lo que haga el gobierno en estos 18 meses. Algunas cosas simplemente para dejar encaminado al próximo, pero es imposible corregirlo hoy. Es el déficit energético. El déficit energético de la Argentina este año, el año pasado fue 6.300 millones de dólares, es decir, lo que hay que importar en términos netos de combustible, neto de lo que se exporta, fundamentalmente gas y combustibles líquidos,
y este año va a ser 7.800 millones de dólares. Es decir, aún con recesión, con cero de crecimiento, vos vas a importar casi 8.000 millones de dólares de combustible. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles del gas que compra Argentina crecieron y mucho. Esto no se revierte en 18 meses. Es más, todos los expertos dicen que si Argentina vuelve a crecer a 4 o 5% anual a partir del 2016, va a tener un déficit mayor de 10.000 millones de dólares. Lo que sí se puede encaminar, si hay inversiones en el sector energético, en 5 o más probablemente en 10 años se puede dar vuelta esta balanza energética que significa consumir dólares. Fíjense con lo que ha pasado con la balanza turística, otra cifra en rojo que va a dejar Cristina si vuelve a acumular atraso cambiario. El año pasado los argentinos gastaron en el exterior 8.700 millones de dólares más de lo que gastaron los extranjeros en la Argentina, dólares que se fueron en la balanza del turismo con el extranjero, se fueron al exterior. Este año esa balanza se va a reducir a la mitad, el rojo, justamente porque se subió el dólar, porque se encareció el gasto con tarjeta de crédito 35%, pero si Argentina sigue teniendo la inflación que tiene y no mueve el dólar, si no sigue devaluando, no sube el dólar para arriba, bueno, el dólar va nuevamente a ser barato y este rojo en la balanza turística, que no lo había tenido en ningún momento del modelo K, siempre quedaban más dólares que traían los argentinos, que traían los extranjeros a la Argentina de los que los argentinos gastaban en el exterior, bueno, va a seguir en rojo. Este es un típico indicador de atraso cambiario. Y finalmente, Cristina no va a poder corregir tampoco y va a dejar como herencia económica dos rojos muy grandes en la balanza industrial. En el comercio con el exterior del sector industrial va a dejar balanza en rojo en la electrónica de consumo, que el año pasado, es decir, estas las armadurías de Tierra del Fuego, que el año pasado tuvieron un déficit de 6.600 millones de dólares, y en el sector automotor, que tuvo un déficit de casi 9.000 millones de dólares. Este año por la recesión, este rojo se va a moderar, pero va a seguir este rojo estructural. ¿Por qué? Porque Argentina ha desarrollado dos sectores importador dependientes. No se hizo nada en estos años para equilibrar la balanza de dos sectores que se dijo se impulsó desde el punto de vista industrial. Se los impulsó, pero en vez de hacer políticas para que estos sectores incorporen producción nacional, autopartes o componentes importados en el caso de la electrónica, se mantuvo el esquema, el modelo de ensamblaje de la década del 90, es decir, todo importado y lo que se hace acá es ensambla. Por eso es un rojo que pesa, un déficit de divisas, de dólares, que pesa sobre las cuentas de Argentina y que va a continuar el año próximo. Y que seguramente Cristina no va a poder corregir. En 18 meses esto es imposible de corregir. Y finalmente, la otra herencia muy pesada que queda para el próximo es el déficit fiscal. Kirchner había presentado como base de su modelo económico el superávit comercial, es decir, que a Argentina le sobren los dólares, por eso la acumulación de reservas de toda la época dorada del kirchnerismo, y el superávit fiscal. Kirchner era un obsesionado de que vos tenías que tener ahorro fiscal cuando el Estado recauda sus impuestos, le tenía que sobrar dinero después de los gastos para tener un margen de acción. Bueno, eso se perdió también. Está en riesgo el superávit del sector externo, faltan dólares en Argentina y se perdió directamente el superávit fiscal. Y fíjense, se perdió, esto en rojo era el superávit fiscal primario, se llama antes del pago de intereses. Las barritas de roja fueron cayendo hasta el déficit del año pasado y es mucho mayor después del pago de intereses de ese déficit, y las barritas azules fueron subiendo, que son los subsidios. Es decir, todo el déficit fiscal son subsidios a la energía y al transporte, se gastó en eso. 130.000 millones de pesos en subsidios el año pasado. ¿Y cómo se financia eso? Con emisión monetaria, con emisión de pesos de la maquinita del Banco Central, porque no alcanzan la recaudación de impuestos. Resumiendo, la herencia económica de Cristina, y ahora vamos a hablar de cómo se hace desde el punto de vista político para administrar en la transición estos 18 meses, sabiendo que esta herencia económica es muy pesada y hay cosas que se pueden corregir y cosas que ya no, pero por lo menos se pueden encauzar para que no sigan distorsionándose y acumulándose los problemas. Cristina va a dejar alta inflación, atraso cambiario, déficit energético, déficit fiscal, subsidios económicos récord y distorsionan el precio de las tarifas. No se va a poder corregir, es un costo político enorme y Cristina no lo va a poder encarar por una cuestión básica de escenario político y social.
Se están aumentando las tarifas de gas 200%, las de agua 400%, pero eso no alcanza. Si se quisiera eliminar los subsidios al gas, por ejemplo, habría que aumentar la tarifa por 10 para remunerar el costo de producción. Y si se quisiera aumentar el costo de producción para que pueda haber más inversión en el sector gasífero, habría que aumentar la tarifa de gas domiciliario por 20. Imposible de hacer en estos 18 meses. Sí se puede ir corrigiendo. Subsidios económicos, les decía, distorsión de tarifa de servicios públicos, reconstruir el Banco Central. Un Banco Central no puede estar emitiendo todo el tiempo a la maquinita de los pesos porque se destruye la moneda nacional como ahorro. Eso va a haber que en el futuro reconstruir. El INDEC, que solo ha sincerado la inflación y está ahí en duda, pero Argentina tiene que volver a publicar datos de pobreza, de indigencia, confiables desde un organismo público. Y este es el gran interrogante, si Cristina logra corregir esto, y esta es la gran apuesta que tiene Cristina en estos 18 meses por delante. Levantar el cepo al dólar, eliminar el dólar paralelo y terminar con el control de capitales. Todo lo que está haciendo el gobierno apunta a esto, a ver si puede corregir la falta de dólares, la restricción del sector externo, para no terminar también como un legado con el cepo al dólar, el dólar paralelo y el control de capitales, que es decir, que el que gane dólares acá no se los pueda llevar de vuelta a sus casas matrices, pues si no, no van a ingresar más inversiones, pues nadie trae la guita para después no poder llevársela. Bueno, ¿cómo se podría levantar esta restricción? Y es la gran apuesta de Kicillof y el gran interrogante si lo va a lograr o no en los próximos meses si entra financiamiento externo. Es decir, si Argentina resuelve el problema del financiamiento externo, que entra en dólares financieros, cerrar con el Club de París, arreglar algo, no se sabe bien qué, con el FMI y que entre en dólares frescos. Esa es la composición, el cuadro de la herencia económica de Cristina. Vamos a discutir ahora con los colegas y amigos periodistas qué pasa en este escenario político muy caliente de la transición al 2015. ¿Ustedes vieron que algún diputado de la oposición se levante y diga: yo no estoy de acuerdo con que le den a la gente, a los negros o a los morochos, que le den una casa, que le den una computadora, no estoy de acuerdo con esta política de derechos humanos porque creo que tienen que estar en libertad? Y yo sé que muchos lo piensan. No discutimos sinceramente entre nosotros, porque si discutiéramos más sinceramente, podríamos saldar mejor nuestras diferencias. Y no con estas cosas de, estoy de acuerdo con estas cosas, pero vamos a cambiar las otras. A mí me gustaría que me dijeran con qué cosas se está de acuerdo en serio. ¿Quién quiere que haya delitos, por favor? Eso es una tontería. ¿Quién quiere que aumenten los precios? Tampoco nadie quiere que aumenten los precios. No, las políticas en serio. Me gustaría saber cuáles son las cosas que mejorarían, cuáles las que dejarían, cuáles las que cambiarían. Y no con estas cosas de, estoy de acuerdo con estas cosas, pero vamos a cambiar las otras. A mí me gustaría que me dijeran con qué cosas se está de acuerdo en serio. Bien, ya estamos con Eduardo Blaustein, periodista y escritor. Gracias, Eduardo, por venir. Con Cristian Solís, periodista y también escritor, y que acaba de publicar Capitanich, de El Impenetrable a la Casa Rosada, junto con el colega Marcelo López Macía. En un rato vamos a hablar de este libro porque Capitanich está nuevamente en el ojo de huracán, en el centro de la escena. Está con nosotros Omar Lavieri, periodista de Infobae, especialista en temas judiciales. Con él quiero hablar en un ratito cuáles son los funcionarios K que están en la mira de la justicia, que se empieza a mover extrañamente cuando hay un final de ciclo, la justicia argentina se mueve, y con Mariano Obarrio, que es periodista del Diario de la Nación, acreditado en Casa de Gobierno. Gracias, Mariano, por venir. Bueno, Eduardo Blaustein, ¿cómo ves el escenario político? Ahí Cristina le pedía definiciones a en tu la oposición. relato lo veo aterrado. Esa era la cuestión económica, digamos. Está bien, tiraste, sin crisis, pero con ese legado económico que... Me parece es lo bien que pienso. ahora aclare sin crisis. Vos tiraste 25 variantes por lo menos. Ninguna de las que tiraste, que son muchas, son necesariamente falsas, no las impugno para nada, pero hablaste de muchas cosas a la vez. Yo voy a repetir una cosa que dije en una aparición, una invitación tuya anterior: desdramatizar y serenar, y apoyándome en este énfasis tuyo sin crisis, porque usaste la famosa palabra herencia pesada. Herencia pesada fue la salida de la dictadura hacia el alfonsinismo, deuda externa, empobrecimiento, desmantelamiento del aparato industrial, desmantelamiento del Estado. Eso multiplicado por 2 o por 3 con la salida de Menem y estallido de la Rúa, Bolonqui y asunción de Néstor. Esas eran incendios y herencias verdaderamente pesadas. No niego ninguno de los problemas y los ruidos económicos reales
que vos reseñaste, ni los otros ruidos y el momento de debilidad general del kirchnerismo. Pero también a la tablita general que vos, que unos 10 puntos más o menos también de la herencia, se le puede poner cosas positivas, bajo de la deuda, el desempleo que se mantiene más o menos parecido, mayor inclusión, una cierta recuperación industrial, hasta hace un par de años una reactivación importante de las economías provinciales que vuelven a teclar. Digo, podés hacer esa tabla, podés hacer otras. O de pronto cuando vos tirabas, que también es absolutamente real, el cuadro de la baja de reservas del Banco Central, bueno, pero esas estadísticas, vos lo sabés mucho mejor que yo, funcionan en sistema, no funcionan aisladamente, digo. Hay otras variables que no son tan poderosas. Eso es la primera respuesta que yo te daría a lo mucho que te gaste, digamos, ¿no? Sí, yo dije, lo que planteé es un escenario donde había un modelo económico que funcionó en la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Alguien va a tener que resolver eso. Está tratando de hacerlo Cristina, yo creo que no lo va a poder resolver completamente. Es una herencia que deja Cristina para adelante. Y evidentemente, es decir, estás en estancamiento y en inflación. Eso lo va a tener que resolver alguien. Tal vez Cristina. Con la expectativa de recuperación y de eventual baja en inflación. No estamos totalmente seguros, digamos. Situación grave no la... No estamos hablando de grave, no estamos hablando de 2001 a 2002. Estamos hablando de temas que hay que enfrentar, que efectivamente son distintos a los que tenía Kirchner que enfrentó. Pero bueno, en ese escenario, que evidentemente es un escenario complejo, ¿no? De crisis, porque Cristina demostró que quiere llegar al 2015, porque se está tomando todas estas medidas. ¿Cómo se planta Cristina frente a la oposición? ¿Qué margen le ves, digamos, para instalar un candidato, para discutir los temas? Pasando a la política, sí. Está complicado también. Tengo una percepción riesgosísimamente personal sobre el lugar de ella en particular. Es puramente, no es información, es pura percepción de su personalidad, de los costos que la mina ha pagado, del desgaste de estos 10 años de gobierno, de la pérdida de su marido y demás. Yo no estoy del todo convencido de que ella quiera seguir liderando el espacio. Creo que va a tratar de tirar unos cuantos a la cancha por el famoso signo del Pato Rengo y porque necesariamente así lo tiene que hacer. Como todo político, tirará varios a la cancha, le dará permiso a los 5 o 6 que están en carrera y al final decidirá. Si ella eventualmente se abriera o se semiabriera del liderazgo del espacio del kirchnerismo, no sé qué va a hacer de la vida del kirchnerismo, lo veo así de peligroso. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos comentabas más al principio, antes de toda tu reseña económica, lo que es el panorama político y la idea de campaña permanente, esa campaña permanente en realidad es puro ruido. Y nosotros como periodistas y como galope mediático multiplicamos ese puro ruido. Pero ahí yo no tengo la menor esperanza ni optimismo, con esto no quiero poner catastrofista, de que cada réplica de Massa o de Sanz o de quien sea un proyecto de gobierno en absoluto. Creo que es una máquina aceleradísima de tirar chicanas, de cataflorismo. Cuando eran los piquetes no me gustaban los piquetes, cuando queremos domesticar los piquetes, pero el gobierno cae en contradicciones, todo ese tipo de cosas. A mí lo que me preocupa a futuro, también te lo había dicho la vez pasada, es la inconsistencia de la oferta electoral. Cuando Cristina recién decía, díganme en qué están de acuerdo y en qué no exactamente, Massa arrancó con más prudencia. En su primera presentación en sociedad, Massa ganó y estuvo muy astuto, ganó mucha sintonía diciendo las cosas que se hicieron bien, bla, 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 las vamos a respetar, las otras no. Y ahora es como que él mismo aceleró los tiempos y está todo mal, y está esta foto horrible del tema del anteproyecto de ley del Código Penal, donde de pronto gente que yo respeto muchísimo como Gil Lavedra participan de la comisión, Massa genera una reacción masiva de pánico en la política, y 10 días después un tipo que es absolutamente respetable aparece con la camiseta en la foto, con todos los demás opositores, no a la reforma, ahora, en la que él mismo se supone que aportó su sabiduría, digamos. Me parece tristísimo, me parece muy patético. Mariano, ¿cómo estás viendo el escenario? Mira, para hacer un breve resumen sobre el completo informe que vos diste antes, yo agregaría un tema de preocupación en el gobierno que es inmediato, que es que se desacelera la actividad económica. Por eso el gobierno está pensando en una suba del mínimo no imponible de ganancias, porque quiere acompañar las paritarias que se van a cerrar en el orden de por debajo del 30%, las que quedan de los gremios afines a la CGT de Caló, con una rebaja del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que al trabajador se le subieron las tarifas y que la suba de salarios no va a acompañar la inflación, entonces se le va a rebajar el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Pues están viendo el escenario de una posible retracción del consumo
de una desaceleración de la actividad o una caída de la actividad, como vos marcabas en tu informe, y eso se puede traducir en despidos. Para evitar esto es que la presidenta, por un lado, mandó el proyecto de ley de blanqueo de trabajadores en negro, porque quiere incorporar a la formalidad varios miles de trabajadores que hoy están en negro, y por el otro lado va a tratar de acompañar con la rebaja en ganancias digamos, la inflación, la alta inflación, la devaluación, la suba de tarifas y el aumento de salarios por debajo de la inflación. Me parece que esto es la pelea inmediata, tratar de que la inflación baje en 2 o 3 meses al 1%, esto es lo que quiere el gobierno. Están estimando que en abril va a dar 2%, en marzo dio 2,6%, aunque algunos creemos que es un poco dibujado. Abril quieren hacerlo clavar en 2% y ya después acercarse al 1% para tratar justamente de que no se detenga la actividad económica, ¿no? Ahora, Mariano, te digo una cosa, la actividad económica ya cayó, digamos. Ya cayó, por eso, pero la venta de autos en marzo fue una caída del 45%. Alimentos, ahí vos decías, se derrumbó la venta de motos, motos, se derrumbaron la venta de electrodomésticos, pero ¿sabes por qué? Alimentos. Pero antes que el tema de las tarifas, pues subiste la tasa de interés al 30%. Cuando vos subís la tasa del 30% de la tasa de interés, matás el crédito para consumo, matás el crédito de inversión, y la discusión que está viendo el equipo económico es cómo bajo la tasa de interés para que no se me muera la economía. Ahora, si vos no recortás subsidio, no achicás el déficit fiscal, no dejás de emitir, si bajás la tasa de interés, se te van al dólar. Es decir, son cuestiones no ideológicas, son cuestiones de administración de la política económica. Exacto, sí, pero por eso te digo, esa caída de la actividad al gobierno le preocupa por el tema de despidos. Claro, hasta ahora no está viendo despidos. Hasta ahora no está viendo. Ese es el tema fundamental. Y esto es una economía que tiene un alto nivel de empleo. Por eso. Precario en algunos casos y demás, pero alto nivel de empleo. Pero el problema para Cristina es que no se empiecen a producir despidos. A los sectores que vos mencionaste yo agregaría la alimentación, que también cayó muchísimo el rubro de alimentación, y el gremio de alimentación va a arrancar sus paritarias. Algunos dicen, porque vos mencionabas a la izquierda, el gremio de la alimentación tiene a la izquierda muy fuerte y presiona mucho. Entonces algunos creen que pueden llegar a arrancar de un 40% la negociación, que va a ser dura, y en esos escenarios los empresarios de la alimentación, te hablo de las grandes empresas y también las pymes, están muy preocupados, ¿no? Omar, ¿qué es esta discusión sobre limitar los piquetes? Hay toda una discusión ahora por el proyecto de ley que presentó Kuhnke, el Diana Conti, el kirchnerismo, de limitar, incluso pedir declarar, permiso, pedir permiso y en algunos casos declarar ilegítimo si hay un corte total de calle. Si no afecta a terceros, etcétera. Esto ha generado alguna interna y un ruido dentro del propio kirchnerismo, más que en la oposición, porque Macri es lo que viene pidiendo hace 6 años. Claro, a algunos sectores de la oposición esto no les cambia nada porque lo habían pedido. Me da la impresión que es un gesto, yo no entiendo cómo, no sé cómo entenderlo, si un gesto de debilidad del gobierno o un gesto de decir, bueno, vamos a intentar solucionarle esto que fue un problema a los que vienen. No sé tampoco qué tanto apoyo va a tener en el Congreso. Digamos, no sé si tal vez puede pasar en diputados, no sé si en el Senado puede llegar a pasar esto. Sinceramente... si el kirchnerismo quiere va a pasar, tiene mayoría en ambas cámaras, ¿no? ¿Vos decís? Sí. ¿Para esto? No lo sé, no sé qué pensás, Mariano. Yo creo que sí, yo creo que va a pasar. Sí. Me parece que si digamos, ahí depende mucho del bloque oficialista y me parece que tiene los números todavía. Este tipo de proyectos los pueden hacer pasar. ¿Solos? Sí, la ley antiterrorista que era más delicada que esto, si es por la ideología. Si es por tragarse algún sapo por parte del kirchnerismo. No me parece, digo, sus complicaciones. Ahora la oposición se va a hacer un picnic seguramente, o si son hábiles para discutir, seguramente va a haber debate y, digamos, pueden atacar las debilidades del proyecto, que son muchas, pero que los números los pueden llegar a tener, yo creo que sí. Digo, en realidad... Yo pensaba en que tal vez haya gente que ha acompañado este proyecto que pone un límite con esto. Porque durante 10 años, si algo, recuerdo la salida de Gustavo Vélez como primer ministro de Seguridad, fue porque se reprimió a los que hacían una manifestación frente a la legislatura y voló, porque Néstor Kirchner había dicho que no a eso. Ahora, digamos, van a tener que explicar, y por eso digo que tal vez les cueste conseguir los votos, porque no sé si lo van a poder hacer como en otras leyes, mucho más, sin poner tanto en juego de la opinión personal y de su historia,
para apoyar esto, que fue van a tener los todo lo votos del contrario. PRO, de Massa, del Frente Renovador, es decir, la oposición está totalmente, más allá de que dicen, bueno, la presentó el kirchnerismo, como dice Eduardo, buscan ahí Bueno, el pelo a la leche. hagamos una cosa, para que esperemos un proyecto a propio ver en qué pasa. Catania van a estar a favor. Esperemos a ver qué pasa. Hay Esperemos, un- porque el raspaje que se van a comer, digamos, el gobierno se va a comer un raspaje de ciertos sectores de la oposición. Digo, hay que ver si los otros sectores se suman. No sé. Eduardo, y ahora le voy a preguntar a Cristian Solís, ¿qué juego tienen acá los gobernadores del PJ y en particular Capitanich, ¿no? Como jefe de gabinete, si tiene algún rol político? Pero Eduardo, vos decías, en este tema del proyecto de limitar las protestas sociales y demás, todo lo que está haciendo el gobierno, la verdad, yo creo que están tratando de corregir algunos errores y horrores de la política económica para encauzar el modelo, que me parece que se deshizo, los pilares del modelo se deshicieron, están tratando de reconstruirlo. Pero, visto desde la izquierda, el sindicalismo, qué sé yo, de los delegados del Frente de Izquierda, el Pollo Sobrero, incluso algunos que acompañaban a Moyano, el gobierno está haciendo la de manual. Ajuste ortodoxo, negociación con el Club de París, FMI, y además desde el punto de vista de la protesta social te mandan los proyectos de Macri. No sé si es un ajuste, digo, porque acá se llegado a comparar lo que estamos viendo con el Rodrigazo, ¿no? Ah, claro. Que fue Sí. 500% de todas las tarifas Sí. públicas, bajaban los Claro, salarios. se comparado con la congelaba. historia argentina, No, pero por o eso del digo, 2001. es que hay que agarrarse de parámetros importantes, Claro. porque si no, todo lo que vimos en el presente parece una intensidad terrible. Digo, al mismo tiempo que hay baja de subsidios, que no hay la capacidad de caja del pasado, que se afrontan problemas, digo, se larga el plan que decía recién Mariano para generar más empleo en blanco, porque vos decías que otras políticas sociales como las de hace 4 años Claro. puede tener el kirchnerismo. Sí. Bueno, el plan Progresar, que es un poquito complicado de afinar y de poner en marcha, es parte de eso. Está muy bien, pero es un plan ajuste chiquito es al lado de los anuncios de la es una segunda escala, etapa. es una escala chica, Sí. estoy de acuerdo, pero no sé si se le puede La rebaja de llamar- aportes patronales Sí. que se hizo esta semana es calcado de la Esa es rebaja de patronales esa de es- Caballo. esa es ortodoxia. No me quiero meter en esa discusión Sí. porque si la economía anda bien se va a contratar más, pero Sí. no te va, por si le pasó a Caballo, si la economía anda mal, Sí. porque vos le rebajes 100% del aporte patronal, no te van a contratar Ujú. más. Pero marca la preocupación del gobierno por el empleo, lo que decía Mariano. Pero Y es bien, exactamente pero lo está muy mismo bien que que hizo la Caballo. tenga, digamos, está muy bien que la tenga, Sí. parte de la preocupación, Totalmente. y que opere. Se haga lo que se puede. Ahora, Hernán Brienza, el colega, ¿no? y amigo, planteaba que el kirchnerismo no puede seguir todo el tiempo mirando el pasado del 2001-2002, digamos. Como punto de Claro, que la referencia y gente le está comparación. diciendo, che, mirá, ¿qué hiciste en todo caso en respecto al 2007? Ah, eso obvio, hemos hecho. A ese punto de partida que te había Sí. dejado Néstor Kirchner, Estoy totalmente de contame acuerdo. qué vas a hacer en los Sí. próximos 5 o 10 años para salir de esta Bueno, situación. es una típica trampita discursiva de cualquier gobierno, que es la que usaba también Menem. Menem con el 89-90. Sí, recibimos el país incendiado. Y la verdad, vos mirás los indicadores de pobreza, indigencia y demás de Menem y los comparás del 89-90 y todos mejoraban, digamos. Sí, pero al mismo tiempo, y hablando de aquella tabla final tuya, es cierto que con todos los líos que hay, el Gini creo que evolucionó favorablemente, los niveles de inclusión social y de generación de empleo también. Digamos, hay políticas macro de estos 9-10 años, con todas las requebrajaduras que puedas decir de los últimos dos años, que siguen teniendo una cierta, que están más o menos saludables, digamos. Cristian Solís, bueno, que acaba de publicar Capitanich de El Impenetrable a la Casa Rosada, con López Macía, una biografía no autorizada de Jorge Milton Capitanich, el jefe de gabinete. Tengo entendido incluso que tuvieron una reunión, una larga entrevista con Capitanich en Casa Rosada, que estuvo bastante tensa, bastante complicada con el jefe de gabinete. ¿Qué le pasa a Capitanich? ¿Todavía tiene alguna aspiración política? ¿Se inmoló, como me decía ahí en privado esta semana, algún funcionario se inmoló en pos de la causa, del modelo? ¿Realmente le puso el cuerpo y en el peor momento de Cristina atajó todas las balas? Y si vos recordás 2008, cuando el conflicto con el campo, Capitanich sale a leer el comunicado contra los chacareros. Él toma el discurso en el PJ, lee el comunicado y se pone en contra hasta sus propios vecinos, porque sus padres son chacareros, son campesinos. Así que él está acostumbrado a cargarse todo al hombro e ir para adelante. De hecho, fue su mejor alumno, fue el kirchnerista más kirchnerista cuando fue gobernador. Si fijamos cosas emblemáticas como el plan de las abuelas, construcción, Chaco fue la más beneficiada. Capitanich hizo todos los deberes. Lo que pasa es que le tocó bailar con la más fea. El momento más complejo para el gobierno tuvo que dar el salto de Resistencia a Buenos Aires, a defender casi lo indefendible. Recordemos que en diciembre él ingresa, se está acomodando, está poniendo las cosas en el despacho y son los cortes de luz. El conurbano, el capital sin luz.
le estalla a las horas la emergencia policial en Córdoba. O sea, tiene que defender y no puede usar la palabra crisis. No puede decir hay crisis energética, porque es mala palabra. No puede usar inflación. No puede decir inflación. Entonces, tiene que revalidar cada día su fe kirchnerista y eso le hace un problema muy grosso con la realidad palpable, con la realidad que él vive incluso cuando tiene que visitar a sus familiares, a su gente en Resistencia. Ahora, muchos imaginaban cuando llegó Capitanich que Cristina estaba poniendo un delfín para hacerlo correr, galopar, y este era el sucesor, que desde la jefatura de gabinete iba a adquirir mayor volumen político. Y la verdad que hoy todos, así como lo sacaron de la cancha a Vudú, que por los problemas judiciales, ahora vamos a hablar con Omar Alegri, también Capitanich está un poquito también hasta fuera de la cancha, digamos, haciendo un gran servicio al gobierno en toda esta etapa, pero como que ha quedado fuera del escenario. No sé, uno habla con diputados, con gobernadores y dicen, bueno, Capitanich ya no está. En la foto del presente siempre, ¿no? Si ese optimismo relativo de los economistas cercanos al kirchnerismo, si tuvieran razón y en el tercer trimestre empieza a haber una recuperación, más platita en la calle, ese tipo de cosas, si los trenes mejoran, una serie de cosas que están en marcha, anda a saber. Igual es muy difícil. Eso depende mucho que crecen los dólares de fuera. Por supuesto, obviamente que es como él dice, la situación de Capitanich es poner la cara en una situación de muchos despelotes simultáneos. No es fácil, me parece una cosa valiente aparte, no es que me caiga particularmente la simpática la figura de él, pero me parece rescatable un tipo que se hace ese viaje, ese sacrificio para dar la cara en un momento difícil. Y el Chaco se transformó mucho, pese a toda la prensa que hay sobre el tema de los wichis y demás, mucha obra pública, infraestructura eléctrica y demás. Sí, igual hay que ver qué obra pública. Nosotros recorrimos la provincia y lo que vemos es que las prioridades, quizá las prioridades en la gestión no son las mismas prioridades que tiene el ciudadano de pie. Hay mucha obra que tiene que ver con lo cultural, con un centro de conferencias o cuestiones que son visuales, que se ven, que resaltan a los ojos, pero no te falta mucho energía. Chaco sigue sin tener gas, digamos, y sigue sin tener gas porque, entre otras cosas, había problemas para la importación de caños. O sea, cuando tienes un sistema tan grande y las piezas comienzan a fallar, se terminan generando problemas laterales que vos ni te los imaginás. ¿Hay un giro ortodoxo, Mariano, en el gobierno? ¿O Cristina está claramente maquillando un poco? Sí, claramente. Retomo un poco el tema de los piquetes, porque me quedé con ganas de comentar una cosita. Cuando mandan el tema de los piquetes, que es parte de este giro ortodoxo que vos mencionás, la presidenta lo hace porque tiene un serio temor a perder la calle. Vos fijate que el kirchnerismo siempre tuvo el control de la calle, pero en el último paro del 10 de abril de Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, tuvo la sorpresa de que se paralizó toda la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que es la vidriera del paro, digamos, y esto fue por los piquetes. En el país hubo 50 piquetes. En el último paro, yo creo que fue por el transporte, porque el transporte se le fueron la UTA y los piquetes. Sí, el transporte bueno, también. Es perder la calle. Y ferroviarios. Vos tenías adentro a la UTA y a ferroviario con camioneros. Pero los piquetes y la izquierda, el crecimiento de la izquierda, el crecimiento de los piquetes, la utilización del piquete como herramienta política para paralizar el país, además del paro de la CGT, bueno, a la CGT opositora le va a aplicar el impuesto a las ganancias para tratar de debilitar un futuro paro. Y a los piqueteros le mete el proyecto de ley para tratar de desalentar los piquetes. Y en cuanto a la ortodoxia de la economía, me parece que lo que ha hecho Cristina es tratar de llegar bien al 2015. Ella necesita llegar bien al 2015, participar de la mesa que designe al candidato en el peronismo. Hoy sus candidatos, hablaban recién de los candidatos que tiran a la cancha, los candidatos kirchneristas, entre comillas, son Ugarri, el gobernador de Entre Ríos, y Randazzo. Ayer un funcionario me decía, síganlo mucho a Randazzo, va a haber anuncios del transporte de aquí a marzo del 2015, importantes anuncios, pero el candidato secreto de Cristina hoy es Scioli. Hoy el candidato necesario, y ella está mandando a mucha gente a hablar con Scioli. De hecho, el otro día en Ezeiza el secretario de Seguridad Alejandro Granados estuvo muy cerca en Malvinas Argentinas, con el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carilino, y algunos empezaron a decir, a partir de algunas afirmaciones de Granados, que eso podía ser el pase de Cariglino al sciolismo. Y ahí lo estaba de vuelta, se fue con Massa y ahora volvería. Exacto, Cariglino está con Massa ahora, podría volver
después de que Massa no le garantiza ser candidato a gobernador, podría volver con el sciolismo, y esto está avalado por Julio De Vido. De Vido le está diciendo a sus intendentes, a los dirigentes, a los sindicalistas, no elijan candidato, ¿no? Hasta fin de año, principio de año que viene. Pero él ya está empezando a hablar con Scioli y está empezando a arreglar cosas. Esa es una teoría que Cristina obviamente hoy no puede decir Scioli, porque si no, no va nadie más a la Casa Rosada. Patorrengo, claro. Van todos a La Plata, pone la cadena nacional, y tiene cero de rating, nadie escucha ni siquiera lo que quiere decir. La llama, digamos. Exacto, ni el stand-upero le puede hacer el show. Claro. Digamos, ahora, esa es una teoría. Y era la teoría de Scioli. Por eso yo me mantengo, dice Scioli, tranquilito. Y el año que viene, él sabe que gana las primarias. Dice Daniel Sosbo. Y la otra teoría es no, que Cristina, como dijeron ahí en la cámpora, está apostando en un candidato que le asegure 20-25%, que el kirchnerismo tiene seguro a nivel nacional, que puede ser cualquiera. Puede ser Randazzo, puede ser Urribarri, puede ser Julián Domínguez, y no le da la interna a Scioli. El año que viene agarra y dice, este es mi candidato, y que Scioli vaya a pelear con otro partido, con si lo que quiera. Eso, y ahí queda Scioli en la intemperie, ¿no? Porque yo pierde frente a Massa. Bueno, es fundamental lo que yo decía, si se mantiene lo Cristina al frente. Es lo que vos planteás. Sí, claro, si Cristina sigue esa... Es muy fascinante el escenario que vos estás planteando. Claro, por supuesto. Si Cristina sigue, eso es muy verosímil. Si no sigue, la veo imposible. No es que Uribarri va a ser... Sigue en la política, decir. Claro, no, si no sigue como... liderando el espacio kirchnerista. Bueno, si hacen eso, perdón, Maxi, si hacen eso es para que gane un opositor. Y para que Cristina quede, a partir del 2015, como la jefa de la oposición, de una oposición peronista, para que no gane Scioli, para que no gane Massa, y ella pueda quedar como una jefa de la oposición y sea el próximo presidente, sea Macri o algún hombre de la oposición. Perdón, yo no quiero interpretar a Eduardo. Eso le daría, perdón, cierro el círculo. Eso le podría dar la chance a Cristina, si consigue un cargo, una chapa internacional como presidenta de la UNASUR, por ejemplo, volver o permitirse liderar la oposición y promover un candidato al kirchnerismo para el 2019 y mantener la vigencia en el peronismo. Algunos dicen que si gana Scioli o si gana Massa, todo el peronismo se va a correr con Scioli o con Massa al día siguiente, con lo cual es lo que planteó el kirchnerismo, es lo que planteó Barbisky y lo que está planteando también Eduardo. Claro. El desafío del kirchnerismo es o diluirse en el peronismo detrás de Scioli o mantener una identidad propia como partido de la oposición. A mí me decía alguien que está, digamos, que está ahí dando vuelta como los candidatos de Cristina, aunque sin la veña explícita, que sería otra Cristina, se agarra y le dice, Daniel, sos vos. Es decir, y pierde la posibilidad de ella conducir el proceso político. Y por otro lado, sería raro que después de las internas Menem Cafiero, el kirchnerismo reinaugure la interna en el peronismo y además le dé el triunfo a Scioli. Yo me acuerdo hace 2 años una charla con un tipo que es asesor de vudú, y cuando ya hace mucho que se especula con que Scioli sucesión y el kirchnerismo resignado al respecto. Pero la hipótesis entonces optimista del kirchnerismo es Scioli, pero muy condicionado. Scioli condicionado en el Congreso, Scioli condicionado del Frente para la Victoria. Toda la lista de senadores, toda la lista de diputados. Y ese escenario ya para el kirchnerismo obviamente que es mucho más cuesta arriba. Ese Scioli, eventual presidente, súper controlado por el kirchnerismo, ya no es una probabilidad. Yo quería decir algo de Florencio Randazzo, que es uno de los candidatos. Yo se lo he dicho en la cara, así que lo puedo repetir, lo he dicho por radio también. Florencio Randazzo tiene un grave problema. Cada paso que anuncia de mejora en el ferrocarril es una denuncia de los primeros 9 años de este gobierno. Cuando dice compramos trenes chinos, está denunciando, sin decirlo por supuesto, que los muchachos se llevaron 1.000 millones de mangos cuando compraron trenes de rezago en España. Cuando dice cambiamos 50 kilómetros de vía del Sarmiento es porque no hicieron nada antes. Digo, hay que rescatar, por supuesto, los avances, pero a Florencio Randazzo se le complica en algunos momentos hacia adentro su libertad de acción, porque señala así a Julio De Vido. Obviamente, ya Jaime, Schiavi, digamos, quedan en un segundo plano. Pero cada vez que él hace una muestra de, por supuesto, importantes avances en la industria, en el sistema ferroviario, está marcando lo que hicieron. Pero eso es una lectura que es muy correcta, pero es una lectura como demasiado sofisticada de cara a la opinión pública, ¿sí? No, pero hablo para la interna. No, pero sí, el pasajero que viaja sabe que el Sarmiento lo queda con Ricardo Jaime y algunas mejoras que hay ahora. Ese análisis básico se da cuenta, no quiere hacer un análisis internacional. Ahora, y desde el punto de vista judicial, porque esta es la otra discusión, ¿no? Cómo avanza la justicia, típico en un periodo de transición cuando un gobierno pierde poder el que manda. Sí, Jaime, bueno, ha tenido novedades esta semana. Bueno, Jaime le viene llenando la cara de dedos en los tribunales desde hace años, digamos.
Ahora, un juez que se llama Sebastián Casanelo, que llegó de la mano de este gobierno, que no puede ser acusado ni de la servilleta, si existió. No, lo acusan de tener vinculación con la cámpora. No, sí, tiene contactos con el área, digamos, más joven de este gobierno. No sé si, creo que nunca militó. Años de facultad lejísimos, sí. Pero no militó, no militaba. Tiene cierta cercanía con los pibes que después fueron fundados de la cámpora. Por supuesto, digamos. Este juez le dijo, señor, usted se enriqueció ilícitamente durante los 6 años que estuvo como secretario de Transporte. Digo, lo procesó directamente. Lo procesó, digamos, dijo, usted no puede justificar lo blanco que le encontraron, de lo negro, obviamente no se lo puede tener en cuenta porque no existe, pero la tiene. Le dijo, usted es un corrupto, su familia usó de testaferros a su familia para blanquear bienes y no los pueden justificar. O sea, Jaime ya está. Digamos, está liquidado. Escribiste un libro que se llama El Recaudador, sí, en el cual contabas que Jaime no era un funcionario cualquiera, era el secretario de Transporte de Néstor Kirchner durante toda su gestión, después de 2 años durante Cristina, y además era un hombre de mucha confianza personal. Contacto personal con Néstor. Era como casi amigo con Kirchner, si se podía decir que tenía amigo de la vieja fundación del kirchnerismo en Santa Cruz. Digamos, a mí me dijeron que recaudaba para él y recaudaba para la corona, digamos, lo dicen con nombre y apellido en los libros, en el libro. Pero quiero decir, Jaime ya está. El lunes tiene que declarar en la tragedia de Once, que me da la impresión que es una de las muestras más grandes de lo que sucedió en el sistema ferroviario. Puede ser que el maquinista haya hecho las cosas mal, yo siempre hablé de responsabilidades que confluyen, digamos, pero el maquinista estaba manejando un Toshiba del 61, tenía 51 años el tren, digamos. Si hubiese estado manejando uno de los trenes chinos que van a volver, probablemente si le pasaba lo que le pasó, que no sabemos qué es, el tren frenaba, digamos. Esta es otra cosa. Jaime es uno. Tiene un frente judicial complicado el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La semana que viene, creo que la Cámara de Casación va a decidir si sigue vinculado a la causa de Chicone. La causa de Chicone es muy simple, se lo acusa a Boudou de haber comprado con amigotes la imprenta Chicone, que iba a imprimir billetes, que lo iba a contratar la Casa de Moneda, que dependía de ¿quién? Del Ministerio de Economía. ¿Quién era él? Ministro de Economía. Esa es la clave de esto. Hay un recurso que llegó a casación y se va a resolver probablemente la semana que viene. Y en los últimos tiempos fue rozado por un hecho de corrupción el Chino Zanini, que venía con el auto, te diría, impecable. No le habían rayado. El secretario técnico de la presidencia. El secretario legal y técnico, el hombre de más confianza de Cristina. Bueno, a raíz del allanamiento suspendido en diciembre pasado por Ollarvide, que lo suspendió Ollarvide porque le levantó el teléfono a un señor que se llama Carlos Liuzzi. Eso es lo que declaró Ollarvide. Carlos Liuzzi es el 2 de Zanini y llamó para que terminaran de lo que decían los dueños de la financiera, la policía, según los dueños de la financiera, la policía estaba apretando por una coima gigantesca. La policía dice lo contrario, que como iban a hacer un allanamiento, los otros intentaron pararlo. Carlos Liuzzi entra en escena y ¿qué muestra? Muestra los negocios que había dentro de la Secretaría Legal y Técnica, porque aparece una empresa vinculada a un socio de Carlos Liuzzi que hace negocios de un intangible, asesoría informática millonaria. Ahora le reabrieron, en estos días le reabrieron la causa por enriquecimiento ilícito. Por enriquecimiento ilícito a Liuzzi. Que parece que es un hombre rico hoy. Hoy es un hombre rico, aumentó 38 veces su patrimonio según contaron los muchachos de perfil y está en las declaraciones juradas. Tal vez tiene cómo explicarlo, pero eso se lo habían cerrado. Quiero decir, hay un avance de la justicia en algunas causas que son sensibles para el kirchnerismo. No es lo mismo Jaime que Boudou. Jaime es un despojo de dirigente, Boudou es el vicepresidente de la Nación. Digo, merece que se le resuelva rápido la situación, si es culpable, si es inocente. Digo, no puede estar el vicepresidente de la Nación en su cargo sin saber si tiene responsabilidad. Y ahora aparece Carlos Zanini. Obviamente hay un montón de causas más dando vueltas. Digo, está Macri procesado, que también va a jugar. Una pregunta sobre eso, Máxima, permiso.
¿Cómo es esto de las diferentes velocidades? Digamos que sos experto en el tema. Las causas de Macri, la causa vieja del JP Morgan, denunciada en su momento por la nata en crítica de la Argentina. Sí, ahí la del JP Morgan es muy simple. Se acusa a varias sociedades argentinas de usar cuentas en el exterior para lavar dinero. Entre ellos Clarín y otros tantos empresarios argentinos. Hay un problema que, sucede. En este caso, sucede en el caso de Jaime, sucedió en la década del 90, que vos le pedís información a Estados Unidos sobre cuestiones sensibles y Estados Unidos no la manda. ¿Está bien? Entonces... ¿Pero el juez se está moviendo en esta cosa? No, el juez hace, te diría, 4 meses o 5 meses, no me acuerdo, volvió a reiterar el pedido a Estados Unidos. Y en general no te mandan, en este no te lo mandaron, en este que involucra a Clarín, a Clarín y a otros empresarios. No lo mandaron en un caso de Jaime. Estados Unidos trata de no influir con decisiones judiciales de los países con los que tienen una relación de equilibrio, No mandan la información. Ahora, qué duda cabe también que la justicia, cuando hay un gobierno que pierde poder, avanza con causas que probablemente están muy fundamentadas, pero estuvieron dormidas durante años. ¿Qué te dicen los jueces? Nosotros no podemos echar a un Ahora, les quiero plantear lo siguiente, y vamos a discutirlo en un ratito. Acá la oposición, cuando Cristina pide definiciones de qué va a resolver, y digo la oposición no peronista, estuvo acá Ernesto Sanz esta semana, incluso lo que plantea Macri, no sé el peronismo, no sé Scioli, no sé Massa, dice acá hay 3 temas fundamentales. Un tema de la inflación, que se hace con la economía, esto hay que reordenarlo, reconstruir el modelo, que todos estaban de acuerdo, el modelo de Labaña y Kirchner, que era la salida de la convertibilidad. El segundo tema de inseguridad, algo hay que hacer, evidentemente, narcotráfico. La tercera cuestión es corrupción. Por supuesto. Acá hay una matriz de la corrupción en todo el sistema político y en particular en estos últimos 10 años, lo decía con toda la letra. Va a ser el eje de campaña de Wiener, va a ser el eje de campaña de Sanz, Cobos, el radicalismo. Hay que terminar con el Estado corrupto. Es decir, no va a ser aisladamente Lita planteando este tema. Sí, tiene además que ver con el gasto público. No les tengo confianza a ninguno de ellos como eventuales solucionadores del tema de corrupción. Tenés el tema del narcotráfico en Rosario, con no sé cuántos años de gobernación de Wiener como intendente, luego gobernador, y no es para atacar, uno tiene un cariñito térmico hacia el socialismo, por más descafeinado que esté. Córdoba también es un nido de narcos. Sanz es un representante de lo más conservador y turbio del radicalismo. No me inspira pero Eduardo, yo te hago una pregunta. Sí, independientemente de quién. De la fuente. No importa quién. Viene una persona que vos decís no tiene pasado, no le podés achacar nada, y dice no la de Barrio Nuevo, dejar de robar por 2 años, sino dice, terminemos con la corrupción de Estado. Yo ubico la corrupción en el Estado nacional, en el Estado provincial, en el Estado municipal. Yo lo he visto, y te lo digo con dolor, he visto cómo con el robo de la compra de ferrocarriles en España, se evitó comprar los mismos vagones que ahora está comprando la gestión Randazzo. Se podrían haber comprado 100 vagones a partir del año 2005-2006. Hicieron un negocio horrible. Compraron vagones, coche dormitorio para el conurbano, ¿entendés? Y además certificaron la coima. Obra pública, Lázaro Báez, no son inventos digamos, de la fantasía mediática. Creo que por ahora, ahí la discusión es quién tiene la voluntad política de avanzar. La pregunta es, ¿se siente más cómodo este gobierno, como cualquier otro gobierno de signo peronista, si es sucedido por un peronista, por Scioli o por Massa, a diferencia de si el sucesor es un gobierno no peronista que pueda avanzar en estas cuestiones de ataque a la corrupción? Mirá, perdóname, Mariano, ha quedado demostrado, Carlos Menem, que si fue el epítome de la corrupción fue Carlos Menem, digamos. Podríamos después discutir, pero coincidimos. Hay diarios que hoy se olvidaron de la corrupción, que fueron puntales para investigar la corrupción de Carlos Menem. Carlos Menem ha sobrevivido, digamos. En el 95 comenzamos la investigación por el caso Armas y todavía no está condenado firme. Si la justicia argentina no condena a nadie. Entonces entre el cajoneo que existe, entre las presiones políticas que existen y entre el enorme fárrago de procedimiento lento que hay, no hay un castigo que corresponda. Entonces eso no ejemplifica. Mariano. A ver, vamos por partes. Por un lado, creo que la oposición, y creo que más la oposición no peronista, ha identificado el hecho de la corrupción con se vincula por primera vez corrupción con gasto público y con el déficit fiscal, que es uno de los temas que vos mostraste ahí.
Si el gobierno puede confiar en la oposición, peronista o no peronista, yo te diría, en Scioli medianamente sí, en Massa no claramente no confía, tienen mucha desconfianza en Massa. ¿Confía en qué sentido? Macri medianamente de garantizar impunidad judicial. Exactamente. Es decir, digo, vos decías, respecto a la corrupción, ¿puede confiarse en un sucesor peronista, opositor, o no peronista o peronista? Por eso digo, Scioli medianamente sí, en Massa no, pero por una cuestión de internas políticas, ellos desconfían mucho del masismo, creen que puede venir, digamos, de parte de la oposición peronista una casa de brujas importante. Del radicalismo y del socialismo más duro, evidentemente no, Lilita Carrió desde ya que no, y del macrismo, y hay conversaciones, es decir, siempre uno escucha que desde el gobierno no desconfían tanto de Macri. Que los une la obra pública. Claro, entonces, sin embargo, yo me consta que Macri tiene voluntad y su entorno, ¿no?, de aliarse con el Frente UNEN. Dentro del Frente UNEN hay muchos que ya están queriendo aliarse, la principal es Lilita Carrió, y que... Lo dijo el otro día Diego Santilli. Exactamente, Santilli ya lo puso en palabras, ¿no? Y entonces ahí yo creo que va a tener que haber un consenso entre el macrismo y el Frente UNEN sobre qué hacer con el tema de corrupción. Este tema, ¿no? A ver, esta es otra cuestión. Kicillof, hablando del Fondo Monetario, que no fue a buscar nada, es otra cuestión que le hace ruido al gobierno, porque necesita hoy algo ahí en Washington, simplemente una auditoría, algún papel, algo para negociar el Club de París y traer dólares a la Argentina. Miren, esta semana Kicillof diciendo que no fue a buscar nada al FMI y que no necesita del FMI. La verdad es que nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas. No fuimos a buscar nada, fuimos simplemente a las reuniones de estos organismos y participamos como lo ha hecho la Argentina durante todos los años. Nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas. Eduardo, a ver, el FMI ya no existe para los países de la región, todos cancelaron su deuda. Antes la Argentina canceló Uruguay y Brasil, después canceló México, pero todos tienen un monitoreo del FMI, lo que se llama el artículo 4, participar del Fondo Monetario requiere eso. Esto del gobierno buscando dólares en el exterior, ¿le hace ruido políticamente, digamos, a una amplia militancia kirchnerista, o de alguna manera todos entienden que el gobierno está tratando de acomodar el rompecabezas? Las adhesiones en política tienen mucho en el espacio kirchnerista, en cualquiera, tienen mucho de emocional, de necesidad de contención. Cuando hay una creencia fuerte, te bancas cualquier cosa. Te bancas medio cualquiera. Hay runrunes, los ves mucho en Facebook, los ves en la gente más inquieto, más informada. Esto mismo del tema de los piquetes irrita, lo de Milán irrita mucho. Pero en general hay una especie de, bueno, si lo dice, aunque no me gusta que así, si lo dice la jefa, o si la deuda es para obra pública y no para pagar sueldos o lo que sea, más o menos se la bancan. No es una cosa que... Se le da al político, y en este caso a Cristina, un cheque de un cheque blanco, de confianza. Claro. Vos sabrás, Cristina. ¿Qué estás haciendo y cómo resolvés la situación? Esto del kirchnerismo, como puede haber ocurrido con otros espacios, con Alfonsín en su momento, en situaciones muy dramáticas, cuando tenía que timonear, y bueno... Raúl necesita, los juicios o el plan austral o lo que fuera, hay que salir a bancar los trapos. De esa manera ves al kirchnerismo con margen de maniobra para subir las tarifas, negociar no, en el exterior. exterior. La pregunta sobre el espacio kirchnerista originalmente, el interior, de cara a la sociedad ya es más ruidoso. Ya es más ruidoso. Pero internamente eso no le genera deserciones. No, se me ocurre que no. Vamos volando a una tandita, 1 minuto y volvemos, no te vayas. Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. Muchas gracias a la tablita ahí en Vidal 1726. ¿Cómo están los quesitos de la tablita? Kirchnerista, dijo ayer el amigo, y medio que sí. Están picantes entonces. Hay que ser guapo, hay que ser guapo. Están picantes. A ver, estábamos discutiendo. ¿Te gusta mi camisa? Me encanta, Max. Te encanta, te gusta. Me encanta. ¿Tenés una XL para mí? Ahí la gente de River Paz. ¿Hay está XL? vistiendo. No, es para gente que tiene una figura, claro, una figura más esbelta. Es para rugbyers. No, bueno, a él no yo, entraría. digamos, es una onda rugbyer intelectual la mía. Es una contradicción enorme, digamos. Sí, bueno, no, sí, bueno, ¿qué querés que le diga? Creo, no me animo a decirlo porque los rugbyers discriminatorio, no, sí. estuvo muy discriminatorio. Fue un error. A ver, Mariano, ¿cuál es el tema de los próximos 2 meses? ¿Qué necesita el gobierno hacer para terminar de encaminar la cosa? Ahora está en el medio del río. Bajar la inflación. Es decir, bajar la inflación. Sí, hoy y que no se le enfríe totalmente la economía, es decir, bajar la tasa de interés también. Exactamente, sí, bajar la inflación y que no se le caiga el consumo para que no se enfríe o para que no caiga más la economía y se produzca, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? El tema del empleo. Eso es lo económico. En lo político me parece que se está esperando, aunque muchos a veces a uno lo critican porque uno dice estas cosas, se está esperando el Mundial. El Mundial es un bálsamo en donde la agenda política pasa a un cuarto intermedio y después del Mundial se va a politizar mucho más del escenario y seguramente vendrá la pelea política en serio, la carrera presidencial, las señales del gobierno hacia Scioli, hacia Uribarri, hacia Randazzo y bueno, a ver cómo se posiciona cada uno de los candidatos. Tenés mayo todavía, ¿eh? Mayo, invierno, descongelamiento de tarifas, el tema del gas pega ya pleno en mayo, ya empieza a pegar. Y tenés también, insisto, la CGT oficialista en ebullición esta semana, el cruce durísimo entre Cavalieri y Tomada, porque Cavalieri dijo, me prometió Cristina que hay mucha crítica interna de por qué Cristina no desactivó a Moyano anunciando la suba de ganancia una semana antes. Sí, no lo dejó pedaleando, fortalecía a la CGT oficialista, a Moyano lo dejaba con la rueda pinchada. Ayer un hombre de Vido me decía, bueno, la presidenta quiso manejar los tiempos, quiso que jugara el sindicalismo opositor y lo va a hacer después de las paritarias. El tema de ganancias para evitar un segundo paro. Digamos, y tuviste 2 cierres de paritarias importantes mínimo, ¿no? Tuviste WOM, WOCRA. Sí, pero en el medio ahora quieren, hay muchos que dicen, no, Cristina está pulseando con todos a la vez, está pulseando con Moyano, pero también con los gordos de la CGT oficialista. Tampoco los quiere disciplinar también y a todos juntos, a veces no se puede el peronismo. A veces se te escapan y se van todos juntos. Néstor lo con la información que hay que las últimas horas Antonio Caló, en una reunión que tuvo ahí, vos me comentabas. Sí, en Cerca de la Plata dijo que está dispuesto a dar su renuncia por la unidad de la CGT. Es decir, atención, Caló haciéndole un guiño en este aspecto a Moyano. Diciendo, yo por ahí pongo la renuncia, si unificamos, obviamente. Él lo dice también, citando al Mudo Venegas, que suele decirlo eso, si por la unidad yo me corro. Cuando vos hablas de, bueno, es más a largo plazo, cuando hablas de herencias, esta fragmentación sindical, que es esto, epenidias, como dirían en inglés, para cualquier gobierno, también va a ser una herencia. Sí. Bueno, quiero ver a cualquier gobierno manejando esto. El jueves de la semana pasada, yo creo que no solamente estaba preocupada Cristina
por lo que veo de la paralización del país, sino los que aspiran a suceder a Cristina. Hay un desafío ahí corporativo del sindicalismo a la dirigencia política en general. ¿Qué ves, Blau, como tema fundamental de los próximos 2 meses? Antes del Mundial, pongamos. Antes y después del Mundial. Yo no le doy tanta bola a la importancia. Es un rebusque medio de nosotros los periodistas. No sé si el Mundial es tan importante. Y para colmo, lamentablemente no le tengo fe a la selección de Saavedra. O sea que si salimos en primera vuelta, olvídate. Por ahí no es tu pregunta, pero me estaba dando vueltas la encuesta última que largó Poliarquía con Massa con el 25, 23. Es una encuesta de Scioli. ¿Encargada por Scioli la Poliarquía? No, la publicó La Nación, pero Poliarquía viene encuestando para Scioli. Hubo un cruce muy grande. Pero si lo hubiera hecho, creo que le daba más. Lo que quiero decir con esto, y que de hecho lo remarcó La Nación y la propia encuesta, es que está todo muy hilable, es todo muy superficial, es muy complicado ver qué es lo que va a salir de este mapa. Estamos en un momento muy, muy incierto. El del kirchnerismo y el del conjunto del mapa político. El escenario se puede trastocar, me imagino, si después del Mundial o hacia finales de año hay un frente común entre el PRO y el Frente UNES, ¿no? Claro, si Macri logra colarse ahí, pero hace mucho ruido. Mucho ruido. El chancho chifle es... No quiero ver a Pino acá. Sí, claro. Estaría bravo. Cristian Solís, ¿hay alguna posibilidad de que Capitanich dé un paso al costado? Dicen que en los últimos días está muy preocupado por Chaco, por el gobernador que dejó en Chaco, que le comentaba a diputados del oficialismo, miren, me está haciendo un desastre en Chaco. ¿Hay alguna posibilidad, vos lo ves, jugándose, en todo caso, para llegar al 2015 y ver si está ahí en el carrusel del dedo de Cristina, los que puede elegir Cristina? Sí, lo que caracteriza a Capitanich es la voluntad. Y entonces 3 veces... Terrible. 115 conferencias de prensa lleva. Tal cual. Toda la mañanita, 8 de la mañana. Y con un desierto, adelante. Yo no voy a dar. Intentó 3 veces ser gobernador, entre los intentos no lo logró. De un pueblito para hacer contador y de ahí a la jefatura de gabinete. Es un voluntarioso. Una persona que le dedica a full a la política, vive solamente para eso. Creo que hasta el minuto 99 va a intentar jugar todo. Es un valor. Y además, hay una buena que... el aporte del libro, cuando Menem gana, dice, si yo decía lo que hacía, no me votaba nadie. Cuando Kirchner empieza a hacer algunas decisiones que que a alguien le molesta, dice, yo no lo conocía. Bueno, el aporte del libro es saber quién es Capitanich. Capitanich, de El Impenetrable a la Casa Rosada, lo recomendamos ahí, de Cristian Solís y Marcelo López Macía. La última, para cerrar el programa, Omar Lavieri, el hombre de los tribunales. ¿Puede haber alguna novedad ante el Mundial? En los tribunales, novedad de esas rutilantes que uno dice, mira, la justicia. Sí. ¿Ah, sí? Está jugando fuerte. Ahí está, primicia de Omar Lavieri. Te aviso, cuando suceda, te digo... ¿Puedo pegarle? Cuando suceda... ¿Procesamiento de vudú, por ejemplo? No, antes del Mundial, no. No, después. Bueno, me dijo antes del Mundial. Perdón. Pero decir alguna novedad antes del Mundial también, fuerte. Te dije que sí. ¿Me crees o no me crees? Tanda y nos despedimos. Ya volvemos. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Reulib 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulib 1000 de Laboratorios Rafo. Argentina tenía una posición orbital que es un espacio. Por una decisión del Estado se decidió empezar el proyecto ARSAT 1 para que poder ocupar esa posición orbital y que no se perdiera. Con satélites construidos en la Argentina, con recursos propios. No son muchos los países ni las empresas que hacen este tipo de satélites. En América, unas en Estados Unidos, en distintas fábricas, y otras en la Argentina. Se crea una nueva industria, se crean nuevos conocimientos de gente joven. Argentina
está muy cerca de dominar todo el ciclo de producción y puesta en órbita del satélite. Y hay mucha gente trabajando atrás de eso, así que estamos todos muy contentos. El satélite permite todo lo que es la comunicación íntegra del país. Es muy útil en cuanto a que no hace falta tirar cables para llegar a lugares remotos. Y van a haber escuelitas en cualquier lado, las rurales y todo, que van a poder tener acceso a internet. Es la televisión que uno va a ver, la atención rápida que vos podés tener en un organismo público. Tenés telefonía, tenés video, tenés internet. Lo vamos a ver día a día, minuto a minuto, cómo presta servicio en distintos sectores de la actividad económica y social de la Argentina, ¿no? Es lindo darse cuenta que el trabajo que vos haces sirve para ayudar a otras personas. Uno se siente mejor cuando esto tiene un objetivo útil, fundamentalmente para la sociedad. Estamos completamente orgullosos del proyecto en el que participamos. Es todo argentino. El conocimiento que deja acá es enorme. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Sí, internet también, 10 megas Wi-Fi. Puedo andar conectada por toda la casa. ¿Cómo? Obvio, Loli. Teléfono también. Puedo hablar todo lo que quiera a cualquier teléfono. Y si llamo a otra línea de Telecentro, las llamadas son ilimitadas. Loli, los 3 servicios por el mismo precio. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, nos estamos despidiendo, gracias de nuevo a la tablita 1726 ahí en la calle de Vidal, y nos estaremos reencontrando el lunes próximo a las 9 de la noche, como siempre aquí en Plan M. Que tengan todos un muy buen fin de semana y por supuesto felices Pascuas también para todos. Chau, pásenla bien.